Vamos a estar suministrando nuestra clase por nuestra plataforma online de UNASUR, ¿sí? Nuestra materia, nuestro tema de hoy sería cardiopatía isquémicas, ¿sí? A través de nuestra semiología médica y de nuestro libro Argente. Bueno, vamos a iniciar entonces nuestra clase sabiendo qué sería nuestra definición. La definición entonces sería una disminución del aporte de oxígeno, ¿sí?, en el corazón con relación al requerimiento metabólico, ¿sí? Entonces sería lo fácil, disminución de oxígeno a nuestro miocardio. Consecuencia entonces de la disminución del flujo coronario. La disminución del flujo coronario se da a través del requerimiento excesivo y una disminución del transporte de oxígeno, ¿sí? Bueno, la epidemiología. La epidemiología es la principal causa de muerte en los países desarrollados. 8% de los casos se da en la población en general y 17% de los casos se da en los pacientes mayores de 65 años. El predominio es en los varones, ¿sí? Es 2 para 1. En mujeres su incidencia va a aumentar después de la menopausia. Bueno, ¿qué es lo que es nuestra fisiopatología? ¿Cómo ocurre esa disminución del suministro de oxígeno en nuestro corazón? Que nuestro corazón es fundamentalmente un organismo aerobio. Él depende totalmente del suministro de oxígeno para su buena funcionación. Bueno, requiere gran cantidad y altos consumos de energía. Por lo tanto, es decisivo para un buen funcionamiento un equilibrio muy estable entre el aporte y el consumo de oxígeno. No podemos tener fallos metabólicos en parte de oxigenación del corazón, porque no vamos a tener un buen suministro y nuestro miocardio no va a realizar bien su función. Bueno, en situaciones normales nos dice acá que a nivel del mar y sin patología pulmonar, el aporte de oxígeno está en relación directa con nuestro flujo coronario. Gracias al mecanismo de autorregulación, tenemos un mecanismo de autorregulación que ha ocurrido a partir del óxido nítrico. Es él quien va a aumentar o disminuir el volumen medio sistémico. Esta capacidad de autorregulación le vamos a llamar reserva coronaria. Es una capacidad que tiene nuestro corazón mismo a través del óxido nítrico de regular el buen funcionamiento. La fisiopatología en situaciones patológicas. ¿Cuáles son las situaciones patológicas principales? Son las placas de ateromas, las placas ateroscleróticas y el trombótico, ¿sí?, por coágulos. Esas son las principales causas de disfunción de nuestro endotelio que pierde su capacidad de respuesta vasodilatadora. Y desde ahí se desencadena una cascada isquémica. Bueno, vamos a estar viendo nuestra cascada isquémica a través cómo él se va desencadenando. Primeramente va a disminuir el aporte de oxígeno, ¿sí? Después vamos a ver una alteración metabólica subclínica. ¿Qué quiere decir esa alteración metabólica subclínica? Quiere decir que nosotros solo vamos a fijarnos en esa patología si nuestro paciente se va y realiza un laboratorio, un electrocardiograma, puede ser hasta en un electrocardiograma de control, podemos ver esa alteración metabólica subclínica. Luego, si va prorrogando esa cascada de isquemia, ocurre alteraciones y disminución de la función diastólica, ¿sí? Entonces nuestra relajación muscular se va viendo alterada. Luego ocurre la alteración metabólica
con disfunción del sistema sistólico. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuadro se va agravando porque nuestro corazón va perdiendo la contractibilidad. Su contracción se va viendo alterado. Después vamos a ver alteración metabólica con daño celular reversible, autolimitado. ¿Por qué es reversible o autolimitado? Vamos a ver atontamientos por causa de disminución del flujo de nuestro miocardio. Luego vamos a ver necrosis miocárdica por muerte celular. Ya sería la última fase de nuestra cascada isquémica donde ya ocurre una muerte del miocardio. ¿Qué ocurre cuando ocurre muerte del miocardio en ese lugar? Va a perder la relajación y va a perder la contracción. Después vamos a entrar en la fisiopatología de nuestros requerimientos de oxígeno. Con el grado de disminución del flujo, el requerimiento del miocardio en función del tiempo. ¿Qué pasa? Cuanto menor es el flujo, mayor tenemos disfunción miocárdica. A partir de ahí se va a ver si es reversible o irreversible. Hay un dicho que se dice en la clínica médica que le usamos, que decimos, tiempo es miocardio. Cuanto más tiempo perdemos, más irreversible será nuestra función miocárdica, más podemos llegar a la necrosis. Entonces decimos, tiempo es miocardio. Cuanto más rápido realizamos el tratamiento, mejor va a ser el pronóstico de nuestro paciente. El principal mecanismo etiopatogénico es la disfunción del endotelio. Varias veces ya dijimos, lo que va ocurriendo es que nuestro miocardio va perdiendo la función de su endotelio. Y la obstrucción coronaria por ateromas, la aterosclerosis, cuya producción depende de los factores de riesgo. Sabemos bien que uno de los principales factores de riesgo y la producción de placas de ateromas son genéticas, son hereditarias, ¿sí? Y formas congénitas o adquiridas. Vamos a tener una clasificación enseguida de que vamos a clasificar nuestras características en mayores o menores, en síntomas modificables y no modificables, ¿sí? Predisponen la enfermedad aterosclerótica de las arterias. La principal predisposición son los ateromas de las arterias. Acá tenemos nuestros factores de riesgo. Los factores de riesgo son los principales que debemos tener en cuenta, ¿sí? Tenemos factores de riesgo mayores y tenemos factores de riesgo menores. En ambos vamos a tener las modificables y no modificables. ¿Qué serían en nuestros factores de riesgo mayores? ¿Cuáles serían las características modificables? Bueno, una de ellas es la principal, ¿sí? Es la dislipidemia. La dislipidemia es la principal causa de ateromas, ¿sí? Placas ateromatosas. Y la principal causa también de disfunción de miocardio, ¿sí? Hipertensión arterial, vemos constantemente, ¿sí? Es uno de los factores modificables. Y el tabaquismo. ¿Por qué el tabaquismo? Porque el tabaquismo tiende a ser antiagregación plaquetaria. Cuando ya tenemos placa de ateromas y se suma la agregación plaquetaria, tenemos el mayor cierre de nuestras arterias por causa de las placas de ateromas junto con las agregaciones plaquetarias y ocurren las obstrucciones. Los mayores, que son no modificables, uno de los principales, sabemos que la principal patología se da más en el sexo masculino, entonces ese es un factor no modificable. Luego tenemos las enfermedades coronarias de una familia de primer grado, que sería ya la parte genética, ¿sí? Padres, hermanos y menor de 55 años.
Después tenemos nuestros mismos factores de riesgo, solo que acá ya las clasificamos en menores. El anterior son mayores, ahora vamos a clasificar en menores. Los menores también tienen los factores modificables y los factores no modificables, ¿sí? En los factores no modificables tenemos la diabetes, una de las principales causas de los factores no modificables y una de las patologías que más está acometiendo a nuestros pacientes y que más va creciendo también en la población el factor de diabetes. Después tenemos obesidad y sobrepeso en mayor de 30% de los pacientes. Sabemos que esto aumenta en los países subdesarrollados. Sabemos que en Estados Unidos, en algunos otros países, Canadá, eso, tenemos la obesidad como mayor factor de riesgo. El sedentarismo también, tenemos el estrés y tenemos la gota. Estos principalmente, entre ellos se observa mucho la parte de estrés. Los pacientes viven muy estresados, muy agitados, los que trabajan en grandes centros, ¿sí?, tienden a tener los factores menores que son modificables. Los factores menores no modificables, tenemos el sexo femenino, pero el sexo femenino acá tenemos posmenopausias. Entonces quiere decir posmenopausia que va a ser paciente mayor a 50, mayor a 55 años, ¿sí? Esos son entonces no modificables. Enfermedades coronarias de la familia, pero a edad más tardías, mayores de 55 años. Luego vamos a tener una clasificación de nuestra cardiopatía isquémica. Le vamos a clasificar en cardiopatía isquémica aguda y cardiopatía isquémica crónica. Cada una de las cardiopatías isquémicas, ya sea aguda o crónica, van a tener otras subdivisiones, ¿sí? La cardiopatía isquémica subclínica, ya hablamos en la parte de la cascata, ¿sí? Las subclínicas son las cardiopatías que todavía no tienen clínica los pacientes, ¿sí? El hallazgo puede ser en análisis de rutina. Principalmente si le pedís un control de rutina al paciente con un electrocardiograma. Ahí podés encontrar una alteración, ¿sí?, en el electro. Y ellos entonces son la parte de la cardiopatía isquémica subclínica. Luego tenemos la cardiopatía isquémica asintomática. La cardiopatía isquémica asintomática puede ser isquema siliente y infarto agudo del miocardio siliente. ¿Qué quiere decir los ambos términos? Que silente quiere decir que está en silencio, ¿sí?, que todavía no está manifestando, no tiene todavía clínica persistente. Tu paciente no te va a venir y decir, ay, siento luego un dolor del pecho todas las veces que me levanto o todas las veces que realizo mis actividades. No, esta patología es silenciosa, ¿sí? Es isquemia asintomática. Luego tenemos los síndromes coronarios agudos. Ellos se van a clasificar en angina inestable, que tiene angina inestable de reciente comienzo, angina inestable progresiva, angina inestable postinfarto, ¿sí?, y síndrome coronario intermedio o una angina variante, ¿sí? Vamos a ir hablando de cada una de ellas. Luego tenemos una angina aguda persistente y un infarto agudo del miocardio ya instalado. Ese sería nuestro IAM, ¿sí? Bueno, eso estamos hablando de anginas agudas. Ahora tenemos nuestros síndromes coronarios crónicos. Así como le dije, ambas tienen sus clasificaciones. El síndrome coronario crónico, él se va a dividir en angina crónica estable y miocardiopatía isquémica coronaria. Acá nosotros ya podemos tener bradiarritmias, enfermedades del nodo sinusal, taquiarritmia, bloqueo auriculoventricular, aleteo auricular, arritmias ventriculares e insuficiencia cardíaca congestiva. Ya puede venir
acompañado de unas de estas otras demás patologías. Bueno, vamos a entrar entonces a nuestros síndromes agudos. Síndrome coronarios agudos, que ellos son, agudo ya no dice todo, agudo es algo que ocurre al instante, es de instalación brusca, ¿sí? Después conlleva un riesgo muy importante. Acá tenemos que tener un buen ojo clínico con nuestros pacientes, porque como ya les dije, tiempo es miocardio y no podemos estar perdiendo tiempo en el tratamiento de estos pacientes. Constituye una emergencia médica. Luego tenemos la definición de nuestra angina inestable. ¿En qué consiste nuestra angina inestable? Consiste en la presencia de dolor precordial, principalmente dolor precordial, no relacionado con el ejercicio y puede o no tener antecedentes de infartos previos. No quiere decir que nuestro paciente va a tener una angina, un dolor anginoso, sí o sí solo si ya tuvo infarto previo. No, puede ser un paciente que nunca tuvo ese dolor, sí, y cada vez se va peorando ese dolor. Tenemos unas fases, ¿sí? Tenemos una clasificación de acuerdo con la gravedad de nuestro paciente, que se van a dividir en clase 1, clase 2 y clase 3. Y tenemos otra clasificación de acuerdo a la clínica de nuestra paciente, que se va a dividir en clase A, clase B y clase C. Bueno, de acuerdo con la gravedad de nuestro paciente, la clase 1, que va a ser el reinicio grave o angina acelerada, ¿sí? La angina de nuestro paciente va a ser grave, va a ser bien agudo y va a ir acelerando cada vez más. Pacientes con angina de menos de 2 meses de evolución y presentación de 2 veces al día, desencadenado por ejercicios mínimos, ¿sí? Cada vez nuestros pacientes van a ir teniendo más cuadros anginosos durante el día y cada vez con menos ejercicios. Generalmente la clasificamos grado 1, 2, 3, 4 dependiendo de los ejercicios que nuestros pacientes realizan. Acá va a ser la clasificación, la clase 1 con menos ejercicio, mínimo de ejercicio. La clase 2 es angina en reposo, ¿sí? El paciente va a tener dolor precordial encontrándose en reposo sin haber hecho ningún tipo de ejercicio. Y la clase 6 es la angina de reposo agudo. Tu paciente que se encuentra en reposo con dolor retroesternal y que ese dolor dura más que 48 horas de evolución. Ahí ya vamos a clasificarle a nuestro paciente en una fase de nuestro paciente que sería ya un estado más grave, ¿sí? De acuerdo con las circunstancias clínicas, de acuerdo a lo que vas a estar observando en tu paciente de su clínica, vamos a tener clase A, clase B y la clase C. La clase A es angina inestable secundaria. Es un dolor desencadenado a través de las circunstancias colaterales, taquicardias, infección, fiebre, anemia, insuficiencia respiratoria, etc. Son todas las patologías que van a estar acelerando el volumen cardíaco, ¿sí? Es lo que van a estar aumentando el gasto cardíaco, las anemias, las fiebres, todos aumentan el volumen cardíaco y el gasto cardíaco. Entonces son ellos lo que van a estar haciendo parte de nuestras anginas inestables secundarias. Quiere decir que siempre se debe de acuerdo a las otras patologías que el paciente está cursando en el momento. Las clases B son anginas inestables primarias y las clases C, anginas inestables postinfartos en las 2 primeras semanas de postinfarto. Son los pacientes que tuvieron infarto y van a volver a tener angina 2 semanas después de su infarto. Independiente del tratamiento que están teniendo, ellos van a sentir dolor después de las 2 semanas. Entonces le vamos a clasificar en clase C. Luego tenemos
la clasificación de la angina inestable de acuerdo en relación al tratamiento que nuestro paciente está teniendo, ¿sí? Sin terapéutica o con tratamientos leves. Sin terapéutica serían los pacientes que o ellos no añadieron al tratamiento, ¿sí? O ellos tuvieron un caso de infarto, no fue un infarto, se clasificó un infarto como una angina inestable primaria, ellos no acudieron a nuestros servicios, ¿sí? Entonces, con relación a eso, nosotros tenemos que estar sobrellevando si es de acuerdo al tratamiento o el tratamiento es leve, si tienes un tratamiento que solo tiene algunos tipos de medicación. Aparece aún con tratamiento común para la angina, bloqueadores beta, nitritos y antagonistas de calcio. Nuestro paciente puede estar usando su amlodipina, su nitrato de isosorbide y acá va a estar usando antagonistas de calcio, un diltiazem, ¿sí? Eso, aún con el tratamiento, él va a tener todavía su dolor anginoso. Se presenta a pesar de dosis máximas toleradas en las 3 categorías. Nuestro paciente ya está con una dosis máxima y todavía presenta ese dolor tipo anginoso, ¿sí? Eso no quiere decir esto, ya tiene una dosis máxima y todavía está presentando ese dolor, ¿sí? Y de acuerdo a esos nos vamos también realizando la clasificación. Después, el diagnóstico. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? El diagnóstico es siempre por electrocardiograma, ¿sí? Presenta con frecuencia depresión o elevación del segmento ST o inversiones de la onda T, que se normalizan cuando cede el dolor. Electrocardiograma vamos a poder tener o no supra de ST o infra de ST de acuerdo al dolor de nuestro paciente. Una vez que pasó el dolor, ese electrocardiograma podemos ver normal otra vez, porque es justamente una angina inestable que puede cursar con obstrucción durante el dolor. Luego cuando cesa el dolor, quiere decir que esa obstrucción tuvo otra vez un flujo, entonces disminuye otra vez la isquemia cardíaca. Y ahí donde está que en nuestro electrocardiograma se puede ver normal si es que el paciente no cursa con dolor en el momento. Luego tenemos un monitoreo continuo que sería el Holter. Eso sería más indicado para estos tipos de pacientes. ¿Por qué? Justamente porque ellos pueden cursar con su dolor y no están en el momento en el servicio para que puedan realizar un electrocardiograma. Entonces el Holter ya hace esa monitorización continua del paciente. Generalmente esto se utiliza por 24 o 48 horas, ¿sí? Y los cambios electrocardiográficos sin síntomas, es decir, isquemia silenciosa, nuestro paciente no va a tener síntomas y va a estar ocurriendo una isquemia. En casos de oclusiones llega hasta el 85% de los pacientes cursan con ese cuadro. Luego el tratamiento se basa fundamentalmente en las medidas generales, que consiste reposo en la cama y tranquilidad. Luego vamos a entrar al tratamiento de los vasodilatadores, ¿sí? Principalmente se utilizan los nitratos, constituye el tratamiento fundamental, ¿sí? Administración intravenosa de nitroglicerina puede considerarse durante las 24 horas del tratamiento intrahospitalario. Luego le usamos los beta bloqueadores, el atenolol o el propanolol, uno de los varios fármacos que tenemos. Son los fármacos adicionados. Primero pueden ayudar a reducir los síntomas, sobre todo si están generados por incremento de la presión arterial. Si es por incremento en la presión arterial, van a ayudarnos a la regulación y mejorar los síntomas de nuestros pacientes. Luego tenemos las manifestaciones clínicas. El dolor es típico
que aparece en cualquier clase funcional, dolor retroesternal opresivo, ¿sí? Pero ojo con esto, la duración es menor de 20 minutos. Esa es una de las características de la clasificación de la angina inestable, el dolor que dura menos que 20 minutos. Menor de 3 meses de evolución también, y cuanto mayor sea la clase funcional, más larga la duración, es mayor el riesgo. Así como clasificamos las clases funcionales, sabemos que el clase C tiene mayor riesgo porque tiene más tiempos de obstrucción, entonces es mayor el riesgo de sufrir más isquemia miocárdica. Acá usamos nuestro tiempo de miocardio. Luego tenemos los otros tipos de angina. La angina progresiva, cuando una angina crónica modifica sus características dentro de los últimos 3 meses, con mayor frecuencia, mayor intensidad y mayor también clase funcional. De acuerdo que nos vamos yendo clasificando a nuestro paciente, nosotros podemos irnos elevando su clase, porque cada vez va sintiendo más dolor, cada vez más veces al día y cada vez su intensidad dura más horas. Y la duración del dolor también, eso siempre hay que recordar y tratar de decirle al paciente que tiene que recordarse cuánto tiempo duró su dolor, porque es importante para realizar la clasificación funcional. La angina postinfarto aparece dentro de las 24 o 48 horas postinfarto o hasta 30 días posterior al infarto agudo miocardio. Indica inestabilidad y riesgo clínico. Acá nuestro paciente puede estar con todos sus tratamientos, mejor tratamiento posible, pero su angina después de los 30 días reinicia. Entonces hay que tenerle ojo, realizar todos los estudios otra vez para que se pueda realizar un buen riesgo clínico de ese paciente. Luego tenemos el síndrome coronario intermedio. Es un dolor anginoso típico. ¿Qué sería nuestro dolor anginoso típico? Cuando nuestro paciente tiene dolor retroesternal que irradia a brazo izquierdo, a mandíbula también, y puede irradiarse también a posterior de las escápulas. Es un dolor prolongado, es un dolor que se da en reposo, aproximadamente 30 minutos de duración. Es aumento enzimático no mayor del 50% de los valores normales. Vamos a realizarle sus factores enzimáticos cardíacos y no vamos a tener una elevación de mayor de 50%. La respuesta es variable a los nitratos. Siempre es de alto riesgo clínico, porque ya tenemos la característica más del IAM, del infarto agudo del miocardio. Ya podemos llegar más fácilmente a esa fase. Luego tenemos nuestra angina variante. Tenemos con dolor en reposo o con dolor después de los esfuerzos. Este sería más de corta duración, por lo común es nocturno, responde a los nitratos, no deriva en los cuadros de infarto. Este sería más leve nuestro cuadro, ¿sí? Claro que todas las clasificaciones de las anginas debemos tenerle un buen ojo al paciente, ¿sí? Un buen seguimiento al paciente. Por eso siempre preguntarle al paciente cuánto tiempo a la semana tiene su dolor, cuántas veces al día tiene su dolor, la duración del dolor en tiempo mayor a 12 horas, mayor a 48 horas. Siempre eso hay que tener en ojo. Y luego tenemos nuestra isquemia aguda persistente. Este es un dolor anginoso bien agudo, ¿sí? Casi siempre en reposo. La duración es variable, autolimitado
acompañados por cambios isquémicos persistentes en nuestro electrocardiograma. Acá ya podemos ver el infra-DST y el supra-DST. El infra-DST vamos a ver un cambio subendocárdico. Todavía no está alterado todo nuestro miocardio. En el supra-DST vamos a ver un cambio subepicárdico. Ya está alterado, está atingiendo todo nuestro miocardio, la parte de isquemia miocárdica. ¿Sí? Luego tenemos el clásico, que son el infarto agudo del miocardio. ¿Sí? Es un dolor anginoso típico. ¿Sí? El dolor anginoso típico es dolor retroesternal, opresivo, intenso, que va a irradiar a brazo izquierdo, irradia a mandíbula y también a región escapular. Además de eso, puede tener epigastralgia nuestros pacientes. Es clásico también que nuestro paciente venga definiendo una epigastralgia con náuseas o vómitos inclusive. Además de eso, nuestro paciente puede encontrarse diaforético, bien sudoroso, pálido y taquicárdico también. Esos son los síntomas neurovegetativos que nuestros pacientes pueden tener en el infarto agudo del miocardio. Es un dolor anginoso típico, entonces es en reposo. Nuestro paciente no necesariamente debe estar realizando ejercicios físicos o no necesariamente debe estar realizando esfuerzos máximos. El dolor dura más de 30 minutos. Acá está la diferencia con nuestras otras anginas, que los otros duran el dolor menos que 20 minutos o menos que 30 minutos. Nuestro infarto agudo del miocardio dura más que 30 minutos. ¿Sí? Suele asociarse con gran angustia o desasosiego. El paciente viene y tiene una gran angustia. Parece que él se encuentra muy con una dificultad, con una disnea, algo opresivo. Ellos dicen luego que tienen una sensación de muerte. La mayoría van a llegar y le van a decir: doctor, me estoy muriendo. La mayoría llega diciendo eso, porque el dolor retroesternal es tan fuerte y tan opresivo que ellos tienen la sensación de muerte. Luego, nuestros criterios de infarto podemos definir como la presencia de por lo menos 2 de las siguientes anormalidades. Dolor precordial típico de la isquemia miocárdica. Podemos definir con nuestra clínica. Después podemos definir con nuestra alteración del electrocardiograma, alteración de nuestras ondas Q o alteración de nuestras ondas del segmento ST compatibles con isquemia. ¿Sí? Las alteraciones de nuestras ondas ST compatibles con isquemia son infra-DST cuando es subendocárdica y supra-DST cuando son subepicárdicas. Subendocárdica sería una isquemia aguda del miocardio que no tiene compromiso total todavía del miocardio, y subepicárdica cuando ya tiene total compromiso del miocardio. Son las supras, elevaciones del ST. Y lo que vamos a también tener, incrementos de las enzimas cardíacas. Una de ellas es la CPK-MB, pero vamos a tener varias otras como la troponina, la mioglobina, el deshidrogenasa láctico, que vamos a estar hablando. Bueno, las enzimas utilizadas laboratorialmente para realizar el diagnóstico, una de ellas son la creatinfosfoquinasa, que aumenta entre 8 a 24 horas, que sus valores séricos normales, y a las 48 a 72 horas, según el infarto, ellas van disminuyendo. ¿Sí? La deshidrogenasa láctica es con menor sensibilidad al retraso, tiene un retraso en su aparición.
Las troponinas que utilizamos generalmente son las troponinas I o las troponinas T. Su aparición entre 4 a 8 horas y desaparecen más tardíamente. Su desaparición ya sería entre 5 a 6 días. Uno de los diagnósticos que más utilizamos laboratorialmente son las mioglobinas, porque las mioglobinas es una proteína transportadora de hemoglobina, tiene altas concentraciones en el tejido miocárdico, suele ser la más específica, suele ser la más sensible y suele ser la más específica, la que más temprano va a elevar su aparición, ¿sí? Otras técnicas de auxilio son la gammagrafía, se utiliza menos, pero son utilizadas también, ¿sí? Se logra después del segundo o tercer día del infarto. También utilizamos la tomografía axial computadorizada con múltiples cortes o resonancia magnética, también es utilizado en infarto agudo de miocardio. Pero vamos a tener ya el diagnóstico certero con nuestra clínica, nuestro electrocardiograma. Con nuestro electrocardiograma vamos a saber si tenemos supra-DST o infra-DST, ¿sí? Y también con nuestros marcadores cardíacos, principalmente la mioglobina, la troponina y la CPK-MB. Luego podemos tener unas complicaciones, ¿sí? Se han identificado tipos de complicaciones durante nuestro infarto, que son las arritmias. Una de las principales causas que nuestro infarto agudo de miocardio pueden causar son las arritmias. Luego viene la insuficiencia del bombeo ventricular. ¿Por qué ocurre eso? Por causa de nuestro corazón está sufriendo una necrosis. Cuando se instala la necrosis, nuestro corazón ya va a tener insuficiencia del bombeo. Luego, una de las más temidas es la fibrilación ventricular. Es la que lleva a la muerte a 50% de nuestros pacientes durante las primeras horas de evolución de nuestro infarto. Siempre nuestro paciente, después que nosotros realizamos los tratamientos, le tenemos que tener bastante ojo porque una de las principales complicaciones es la fibrilación ventricular y la mayor causa de muerte. Luego, ¿cómo realizamos nuestro tratamiento en un infarto agudo del miocardio? Como ya dijimos y vamos a decir varias veces y tenemos que recordarnos que tiempo es miocardio. Entonces no podemos perder tiempo. Iniciar el tratamiento certero desde el inicio. Eso ya nos van a ayudar nuestra clínica y nuestro electrocardiograma. Cuando un paciente llega a nuestro servicio que refiere dolor retroesternal, opresivo, intenso, le ves sudoroso, le ves taquicárdico, le ves pálido, sí o sí, en los 10 minutos en tu servicio ya tenés que tener a mano tu electrocardiograma, ¿sí? Ese va a ser tu diagnóstico, podés hacer por electrocardiograma. El diagnóstico se hace en alteraciones, en 2 derivaciones contiguas, que tengas alteraciones, ya estás haciendo el diagnóstico de tu infarto agudo del miocardio. Luego solicitas tus laboratorios, que sería troponina, CPK-MB y mioglobina, las principales enzimas cardíacas. Solo que vos no vas a estar esperando tu resultado laboratorial para que puedas realizar el tratamiento. No, el tratamiento se realiza luego de la entrada de tu paciente, 10 minutos, cuando ya tengas tu electrocardiograma comprobando un infarto agudo del miocardio. Bueno, los tratamientos que realizamos son los agentes trombolíticos como estreptoquinasa, ¿sí? Y activador tisular del plasminógeno. Uno de los dos utilizamos. ¿Cómo se utiliza la estreptoquinasa? Se utiliza 1.5 millones de unidades administrado por vía intravenosa en la primera hora, ¿sí?
seguida del suministro por venóclisis de una solución de 5.000 unidades de heparina, además 325 miligramos de ácido acetil salicílico. ¿Sí? De entrada, ese sería nuestro tratamiento. Primero realizamos nuestra estreptoquinasa, que debería ser uno de los primeros tratamientos, que tenía que ser estándar, pero en muchos servicios no tenemos la estreptoquinasa, ¿sí? Entonces le hacemos nuestra carga antiisquémica. Nuestra carga antiisquémica utilizamos 300 miligramos de clopidogrel, utilizamos 325 miligramos de aspirina y utilizamos 80 miligramos de atorvastatina. Bueno, acá están entonces cuáles son los indicados para nuestro tratamiento. Luego tenemos la dosis recomendada para el activador tisular de plasminógenos, que sería de 100 miligramos por vía intravenosa, ¿sí? Seguido de 60 miligramos durante la primera hora y 20 miligramos en la segunda hora. Y tercera hora también le vamos a continuar nuestro tratamiento. ¿Cuáles son las principales contraindicaciones? Así como es buenísimo nuestro activador tisular plasminógeno, porque él es antiagregante plaquetario, el mayor antiagregante plaquetario que tenemos, pero él tiene muchas contraindicaciones. ¿Cuáles serían las contraindicaciones para el uso de nuestros trombolíticos? Serían los antecedentes de accidente cerebrovascular, ¿sí? En las últimas 2 semanas. Luego tenemos procedimientos quirúrgicos recientes en nuestros pacientes, hipertensión arterial grave, sistólica mayor a 180 y diastólica mayor a 100. Y úlcera péptica activada o cualquier sitio de sangrado prolongado, porque nuestros pacientes pueden estar sufriendo cualquier tipo de sangrado después de realizar nuestro plasminógeno tisular. Entonces, estas son las mayores contraindicaciones. También hay otras contraindicaciones, que es mayor a 65 años, varias otras contraindicaciones, pero estas son las principales. Luego vamos a entrar en nuestros síndromes coronarios crónicos, ¿sí? Así como ya le había dicho, ellos se van a clasificar otra vez en angina de pecho crónica estable, ¿sí? Y infarto agudo de miocardio estable. Bueno, la angina de pecho crónica estable, tenemos un dolor tipo anginoso, de esfuerzo clásico. Siempre los pacientes van a tener, después de gran esfuerzo, van a sentir su dolor retroesternal. La clase funcional es variable, la evolución es lenta, la cronicidad ya nos dice todo, ¿sí? Y tienen un buen pronóstico. La miocardiopatía isquémica crónica tenemos en pacientes sin antecedentes anginosos, antecedentes crónicos poco relevantes, y llega a la consulta por arritmia o síntomas de insuficiencia cardíaca. Los síntomas de insuficiencia cardíaca serían, tienen edemas en miembros, tienen mucha disnea, ¿sí? Y pueden tener también una ingurgitación yugular, ¿sí? ¿Qué debemos hacer en la exploración física? Que debemos observar a nuestro paciente. Es normal que aunque el paciente pueda presentar algunos de los síntomas o factores de riesgo, como tenemos xantelasma, ¿sí? Tenemos acá los xantelasma que se observan, tenemos xantomas también, la diferencia de la coloración, lesiones dérmicas por secuelas de diabetes. Las lesiones dérmicas generalmente se observan los acantosis, que se dicen que son alrededor del cuello, en las principales flexuras, ¿sí? Cambio de la coloración, se ven bien un color negruzco de la piel, ¿sí? Manchas nicotínicas en los dedos, también se observan las manchas de nicotina, porque principalmente se da en pacientes fumadores, todo, ¿sí? Y también enfermedades
tiroideas nuestros pacientes pueden acarrear a partir de su patología, de su angina crónica. Bueno, el diagnóstico, ¿cómo vamos a realizar? En 30% de los pacientes se puede realizar con un electrocardiograma. Podemos ver cambios en el electrocardiograma, pero en varios otros pacientes podemos tener un electrocardiograma normal, ¿sí? Es más común que sea normal, ¿sí? O puede haber trastornos inespecíficos del ST. No vamos a tener un infra o un supra bien demarcado. Eso puede ser que no encontremos, solo en 30%. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico se va a realizar por la arteriografía coronaria. ¿Cómo se realiza este procedimiento? Se puede observar la gravedad de la lesión obstructiva y planear el tratamiento. La angiografía se debe evidenciar la disminución del flujo de las arterias. Acá podemos observar una de las arterias que está con el flujo disminuido y a partir de ahí se hace el diagnóstico. Luego tenemos la tomografía, que es con emisión de fotón, se le llama SPIN, ¿sí? Proporciona una visión tridimensional de la lesión, aumentando la sensibilidad y la especificidad. Ven cómo se ve bien claro la vascularización de las arterias, pero es bien más difícil de obtener este diagnóstico por esta tomografía de SPIN porque no se encuentra en cualquier centro. Más vamos a encontrar nuestra arteriografía y nuestro electrocardiograma que podemos tener en cualquier servicio, ¿sí? La corrección de los factores de riesgo es uno de los principales objetivos que tenemos en la cardiopatía isquémica, principalmente en los pacientes que están con una angina inestable, porque no queremos que esa patología vaya progresando, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos realizar? Se refiere a la eliminación de aquellos factores, ¿sí?, en conjunto que contribuyen a la presencia de aterosclerosis coronaria. Como una de las principales causas son las dislipidemias, reducción del colesterol por debajo de 200 miligramos decilitros. Debemos reducir el tabaquismo de nuestro paciente, control de la hipertensión, control de diabetes, ¿sí?, y todos. Debemos pedirle a nuestros pacientes que realicen también una dieta hiposódica si son hipertensos, ¿sí?, para tratar de controlar su hipertensión. Y también los síndromes metabólicos, realizan caminadas, que sean menos sedentarios, ¿sí? Bueno, entonces su tratamiento serían los medicamentos que controlan la angina, serían los nitratos, ¿sí? Su acción consiste en la relajación del músculo liso y él ocasiona una vasodilatación, ¿sí?, y de las arterias coronarias, así como la red venosa. Uno de los principales, entonces, nuestros nitratos. Siempre utilizamos eso para el tratamiento. Relajación, entonces, vasodilatación. La terapéutica específicas, los fármacos beta bloqueadores y los antagonistas del calcio. Esas son las principales terapéuticas que utilizamos. Los bloqueadores de receptores, que ellos nos van a ayudar, el atenolol, propranolol, ya sea, nos van a ayudar a la frecuencia cardíaca y la contractilidad, ¿sí?, que reducen la necesidad miocárdica de oxígeno. Eso es lo que van a realizar los beta bloqueadores. Y los calcio antagonistas, que ya diltiazem, verapamil, cualquiera de ellos, tienen como objetivo interferir la entrada de calcio. Ellos no dejan que el calcio entre en nuestro miocardio,
¿Por qué? Para producir relajación del músculo, que es lo que hace el calcio cuando entra, él hace contracción del músculo. Y bloqueadores antagonistas del calcio, ya dice, los antagonistas no dejan que ellos entren. Así entonces nuestros músculos se van a encontrar relajados. Después tenemos nuestra angioplastia coronaria y puentes de arterias coronarias, los tratamientos más invasivos. Bueno, de forma general entonces, para diferenciar ambas, cuando tenemos una angina de pecho, el dolor dura menos que media hora, ¿sí? Desaparece con nitritos. Las enzimas cardíacas son normales, no elevan mucho las enzimas cardíacas y no aparecen cambios en nuestro electrocardiograma o son bien inespecíficos. En solo 30% tenemos el diagnóstico a través del electrocardiograma. Ya no es así en el infarto agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio es un dolor que dura más que 30 minutos, ¿sí? No alivia con nitritos sublingual y las enzimas cardíacas dan elevadas y acá aparecen los cambios en el electrocardiograma. Con simples electrocardiograma y la clínica de nuestro paciente ya estamos diagnosticando nuestro infarto agudo del miocardio. No debemos esperar el resultado de nuestras enzimas cardíacas para realizar el tratamiento. De inicio ya realizamos el tratamiento de nuestro paciente. Cuando viene a nuestro servicio, entonces 10 minutos esperamos, ya debemos de tener un electrocardiograma en mano. ¿Por qué? Para no estar perdiendo tiempo y no ocurrir más necrosis de nuestro miocardio. Entonces, hasta aquí llegamos hoy. En la próxima clase creo que vamos a hacer valvulopatías, ¿sí? Y vamos a estar viéndonos semana que viene. Hasta luego.